En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Cuáles son los grandes imperios mundiales que menciona la Biblia? ¿Por qué en las escrituras, en las grandes cadenas proféticas de la Biblia, no se mencionan algunos imperios que también tienen influencia global? ¿Cuáles son las implicaciones de este tema para la fe de los creyentes? Este es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, Héctor, Dios te bendiga. Saludos a nuestros amigos que nos ven. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos contentos de tenerles una vez más en el programa de Fe y Sociedad. Estamos alegres y damos las gracias a Dios, alabamos su nombre por esa linda oportunidad que nos regala de llegar hasta ustedes a través del programa. Y les animamos a que puedan compartir con otros esa transmisión, que puedan compartir el enlace y también que se suscriban a los canales el pastor Héctor Delgado y Dauris Contreras también, y pues que puedan disfrutar y participar. También les animamos a que si tienen algún tema que quisieran que pudiéramos tocar, nos pueden dejar en los comentarios o también escribir. Así es que gracias una vez más por estar con nosotros. Vamos a pedir la dirección de Dios en el inicio de este programa. Gracias, Padre, te damos una vez más por permitirnos estar de vuelta en el programa Fe y Sociedad, esperando que el tema de hoy sea de bendición y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad y de tu palabra y prepararnos para la venida de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Recientemente alguien me preguntó si la Biblia incluía o mencionaba a Japón o a China y otros imperios que tienen influencia mundial de una manera explícita o implícita. Bueno, para muchas personas la inquietud es válida porque puede que se asuma la idea de que cada imperio mundial tenga que ser mencionado en la Biblia o cada imperio que tenga influencia mundial. Porque aunque China, por ejemplo, no es un imperio totalmente global, sí es un imperio que hace sentir su influencia en todo el mundo. Y se asume con el nivel de desarrollo que está experimentando que podrá convertirse en la próxima potencia mundial. Pero de hecho, esa misma inquietud surgía cuando el Imperio Soviético estaba gobernando, entiéndase la Rusia comunista, y luego entonces los intérpretes adventistas que veían a Estados Unidos como el último imperio mundial, algunos se preguntaban por más de 40 años cómo encaja nuestro sistema interpretativo dentro del escenario político, geopolítico mundial, porque Rusia se constituía en un imperio de contrapeso y no se veía la manera de que cayera o cómo iba a ser derrocado para que pudiera entonces tener entrada a Estados Unidos como el último imperio mundial. Pero el hecho es que a raíz de eso sabemos la historia, lo que pasó con la caída del comunismo. Ahora muchos intérpretes se preguntan si no es China quien de pronto parece quien va a ocupar la posición que el imperio soviético ocupó, y luego se plantean las preguntas si no se convertirá también en el próximo imperio mundial. Lo cierto es que las escrituras no mencionan todos y cada uno de los imperios mundiales o los imperios que tienen influencia mundial en sus páginas. ¿Por qué? Porque la Biblia surge en un contexto específico, está siguiendo la historia del pueblo de Dios y la forma en la que el pueblo de Dios se relaciona con estos imperios. De manera que otro asunto importante es que los imperios que de pronto surgen no necesariamente son considerados imperios mundiales por el hecho de que llegan a dominar todas y cada una de las partes del planeta, todas las naciones, todos los pueblos. No, así no es. Son considerados imperios mundiales primero por la influencia que tienen a nivel ideológico y político en un sector del mundo que marca una direccionalidad histórica. Pensemos, por ejemplo, en las influencias que Occidente genera a nivel mundial.
No es el Asia que está determinando una influencia geopolítica a nivel global, aunque eso está en discusión. Pero lo cierto es que es la ideología de Occidente, entiéndase todo el conglomerado de creencias que Occidente tiene desde el punto de vista político, ideológico, en términos de cosmovisiones, lo que está predominando en todas partes del mundo. Algunos pensaron que el Tercer Reich, por ejemplo, que es la forma en la que se llamó el imperio que Hitler dirigió desde 1933 a 1945, de pronto se pensó que se convertiría en un imperio global. Y de hecho, las intenciones de este imperio fueron tal que se extendieron por gran parte de Europa y todo el norte de África. Las ambiciones de Adolfo Hitler incluían también conquistar a la Unión Soviética, pero allí fracasó, dado que hubo una alianza de ejércitos que se unieron contra él. Luego, posteriormente, la Unión Soviética también tuvo sueño de predominio global con esa unión de repúblicas socialistas que se formó de 15 repúblicas con una extensión de casi 18,000 kilómetros de este a oeste. Esta gran superpotencia reveló su ideología comunista, luchó por el corazón de las naciones y los pueblos de todo el mundo y terminó también por fracasar. Hoy el antiguo imperio soviético, antes siendo tan poderoso, se encuentra fracturado en 15 estados o naciones con muchas y grandes dificultades. Finalmente diría, Dauri, para escucharte a ti, que algunos intérpretes no adventistas formulan la siguiente pregunta cuando ven el escenario geopolítico global. ¿Superará China a los Estados Unidos y se convertirá en un imperio mundial? ¿Restaurará Rusia el pasado poderío de la Unión Soviética? ¿Podrán los esfuerzos de Irán por dominar el Medio Oriente resucitar la antigua gloria del imperio persa? ¿Y qué hay de Europa? ¿Será testigo del regreso de una antigua potencia? Bueno, mucho y amplio el escenario que tenemos por delante. Así es. Gracias, Héctor, por la descripción que has presentado acerca de los imperios. Ahora, yo quisiera tal vez hacer una diferenciación del término. Tú mencionabas la influencia política e ideológica de los imperios. Hoy día, por ejemplo, nosotros no tenemos imperios, ya que por lo general los países son democráticos y pues después que terminaron las monarquías, que de hecho las pocas que quedan se circunscriben al país donde están, y los territorios que pueden dominar más allá tienen cierta individualidad, tienen cierta libertad, que no necesariamente es lo que diga el rey. La característica de un imperio principalmente es que se compone por varios territorios y todos esos territorios son dominados por una sola persona, a quien se llama emperador. So, desde ese punto de vista, hoy nosotros no tenemos ningún sistema imperial. Ahora sí es correcto destacar que los países más poderosos se comportan al estilo imperial. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos, la influencia que tiene, aunque no es un imperio, aunque el término técnico de la palabra no es un imperio, perdón, pero sí la conducta que presenta tiene una conducta imperial por la influencia que quiere tener, y las grandes potencias pues tratan de ahora mismo, con todo lo geopolítico que está pasando ahora mismo, pues tener esa influencia. Entonces los imperios podemos verlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, China ahora, no digamos que es un imperio, es un país, pero al igual que los Estados Unidos, que también es un país, pues tratan de tener la hegemonía, sea ideológica, sea tecnológica, y desde ese punto de vista se comportan como imperios, aunque no sean imperios. Ahora, cuando hablamos de imperios en la historia, hablamos de territorios que eran dominados por una sola persona a través de las conquistas, a través de la guerra, y hemos visto todo eso a través de la historia. Ahora, Héctor, tú mencionabas ahorita que algunos de los imperios que encontramos en la historia no están en la Biblia. Y yo entiendo que anteriormente, pues, sí, existía una China imperial, había un imperio chino antes, japonés o de esos asiáticos. Ahora bien, la razón principal por la cual ellos no aparecen en la Biblia
es porque ellos no tuvieron contacto directo con el pueblo de Dios. Todos los imperios que nosotros encontramos, todos y cada uno de ellos tuvieron algún tipo de contacto con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Y por esa razón, todo contacto que tuvieron, debemos recordar que Israel está colocado en un área estratégica que en el mundo antiguo era el centro de transporte terrestre. Si tú venías de África, venías para Asia, tenías que pasar por Israel. Si venías de Babilonia a África, tenías que pasar por Israel. Israel estaba en un lugar bien estratégico, en el centro que conectaba no solamente el mundo conocido del entonces, sino también que tenía pues las playas del Mediterráneo, el Gran Mar. Esos imperios, los cuales no se mencionan en la Biblia, una de las razones por las cuales no se mencionan es por la no incidencia con el pueblo de Dios. Pero cada imperio poderoso que tuvo incidencia con el pueblo de Dios es mencionado en las Escrituras. Dauris, en esa misma línea de pensamiento, es inteligente el plan que Dios tenía con Abraham y su descendencia, porque la promesa era bendecir a todas las naciones de la tierra. Claro. De manera que colocando a Israel estratégicamente en esa posición, Israel iba a tener la oportunidad de interactuar con todas esas comunidades para darle otro nombre. Y de esa manera el conocimiento del Dios que había en Israel podía comunicarse a esas otras naciones. Y vale decir que en el escenario apocalíptico del último libro de la Biblia, todas las naciones de la tierra sí están mencionadas, no por nombre como algunas escasas naciones o imperios que se mencionan, pero sí bajo el término de todas las naciones de la tierra están conglomeradas dentro de ese significado, porque, o incluida dentro de ese título, porque en el tiempo del fin hay un desarrollo del último gran conflicto que abarca a todas las naciones. Sin embargo, aún así, la narrativa bíblica se concentra de manera puntual en los poderes o potencias políticas religiosas que determinan el rumbo de la historia y de esa crisis. Claro. Entonces, Héctor, ¿por qué nosotros estamos hablando de este tema y vamos a tener dos partes? Porque en la segunda parte, en el siguiente programa, digamos, en el siguiente programa que vamos a estar presentando, vamos a hablar acerca de esta unidad mundial al final del tiempo que va a dominar la Tierra. Bueno, algunos lo llaman el nuevo orden mundial, otros pues lo denominan como un gobierno mundial y todo eso. En este programa estamos sentando las bases bíblicas para llegar al segundo programa y hablar pues de ese gobierno mundial. En la Biblia encontramos algo bien interesante. Tanto en el Génesis como en el Apocalipsis nosotros encontramos dos eventos en los cuales la tierra se une en contra de Dios. La tierra se une en contra de la palabra de Dios. Y de hecho, Héctor, lo primero que encontramos en la Biblia es en el Génesis capítulo 11. Tú mencionabas fuera de cámara algunas de las naciones y bueno, tú vas a hablar de eso en este momento. Pero encontramos aquí una unión de las naciones más poderosas del entonces para hacer la Torre de Babel e ir en contra de lo que Dios había dicho. Dios dijo que se esparzan, no, pero ellos van en contra de Dios. Vamos a hacer una torre para no ser esparcidos. O sea, en contra de lo que Dios ha mencionado. Y estamos mirando el primer atisbo de una unidad mundial con los pocos habitantes que pudieran existir en el planeta, liderados por Nimrod y Babel. Allí comienza Babel, que más adelante encontramos el nacimiento del imperio babilónico. Vamos a ir a una pausa y después continuamos con esto. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando en el tema de hoy los grandes imperios mundiales que se mencionan en la Biblia. Hemos visto hasta ahora que algunos se mencionan y otros no, y que la razón por la que los que no se mencionan no aparecen en el registro bíblico, por lo menos de manera puntual y directa, es porque no inciden en la historia del pueblo de Dios. No hay una relación estrecha entre el pueblo de Dios en el contexto del cual se produce la revelación bíblica y las demás naciones.
Otro asunto tiene que ver también en que muchos imperios mundiales o muchas naciones o potencias mundiales bien pueden tener una influencia económica o ideológica, pero solo aquellos que logran marcar como una direccionalidad, una tendencia en la historia que es impactante en la comunidad, en la sociedad y en todas partes, son aquellos los que alcanzan esa categoría de imperios mundiales, no necesariamente porque dominan todos y cada uno de los pueblos de la tierra. Empezamos a mirar cómo el primer intento en la Biblia que se menciona respecto a tratar de conglomerar o crear como una especie de confederación de seres humanos que habitan todos bajo una misma forma de pensar, ocurren en el libro de Génesis. Ya Dauri empezó a conversar y me imagino que ha de continuar aportando algunos detalles más. Tú mencionabas ahorita, Héctor, fuera de cámara, algunas de las naciones que llegaron a conformar lo que fue Babel. Y mencionabas que en el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos a Nimrod, quien es que establece y funda las ciudades principales que luego llegan a ser imperios. Y tú puedes decirnos un poco acerca de eso. Sí, en el libro de Génesis, capítulo 10, verso 10 al 12, es interesante notar que se dice que al principio de su dominación, el reino de Nimrod abarcaba Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y desde que uno, Dauri, empieza a leer esto, la mente de uno empieza a correr, porque tanto Babel, que es el término bíblico para Babilonia, como Sinar, el lugar donde estaba asentada la ciudad, son términos que reaparecen nuevamente. De aquella tierra aparecen nuevamente en otras partes del registro profético. De aquella tierra, dice, los sueños imperiales de Nimrod parece ser que no tenían límite, porque dice que al principio su reino abarcaba Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, pero de esa tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, una ciudad, Rehobot, Calat y Resén, entre Nínive y Calat. Esta es una gran ciudad. La forma en la que el texto termina ha llevado a algunos intérpretes a creer que tanto Rehobot como Calat y Resén fueron los que conformaron realmente a Nínive en su principio como capital de Asiria y Asiria como otro gran imperio. Así es. Y quiero mencionar esto porque vamos a regresar a este punto en nuestro segundo tema. Y es que lo que encontramos en el libro de Génesis, cuando Nimrod funda esas naciones, y entonces en el capítulo 11 se unen para hacer una torre, la cual llega al cielo, en contra de lo que Dios ya había ordenado que se esparcieran por toda la tierra. Tú notas que el intento del ser humano de unirse en contra de Dios, dice la Biblia que Dios vio que iban a tener éxito en lo que querían hacer. Entonces dice que Dios desciende, ve lo que está pasando y entonces Dios actúa y desbarata los planes de los seres humanos al confundir las lenguas. Este mismo elemento lo vamos a encontrar cuando vengamos a hablar del último gobierno de la tierra o el último intento de unirse en la tierra, como también Dios va a obrar de forma milagrosa y eso se va a desbaratar porque Cristo va a venir y además vamos a ver después cómo los reyes de la tierra, dice Apocalipsis, ¿verdad? Dejan sola a la bestia y todo eso. Pero encontramos un elemento allí, que esa unidad era para ir en contra del plan de Dios y Dios intervino. Y pues vemos que Dios destruyó esos planes. Desde ya estamos mirando entonces una intervención divina de que en última instancia Dios controla y tiene hegemonía de la historia. Dios, lo que pasa en la historia, algunas cosas Dios permite, pero en última instancia Dios es quien tiene el control. Más adelante en la Biblia vemos estos imperios que comenzaron como ciudades en Babilonia ya desarrollados. Tenemos, por ejemplo, el imperio asirio y vemos cómo, por ejemplo, a Israel o a Judá lo atacaron y también, y no solamente eso, a las 10 naciones de Israel, el reino dividido, Asiria es el imperio de Asiria que termina
llevando a los cautivos y desaparecen las 10 tribus, el reino del norte, y entonces solamente queda Judá. Ese último imperio es usado por Dios. Dios permite que por la desobediencia de la nación, pues desaparezca la nación. Aunque más adelante Dios da profecías para su retorno. Sin embargo, es evidente que este imperio hizo esto. Ya cuando vamos al libro de Daniel, ya vemos ya con firmeza lo que Dios establece y el plan que Dios tiene, cómo Dios revela el plan de ahí en adelante con los imperios subsiguientes hasta que Cristo. Pero antes de nosotros llegar al libro de Daniel para ver la cadena de grandes imperios que se menciona allí, me gustaría, Dauri, como volver un poquito atrás. Vimos que al principio, el imperio de Nimrod iniciaba con Babel. Posteriormente se extiende de allí en su apetito de desarrollo imperial de poder, sí, hacia el lugar donde termina siendo fundado Asiria. Lo interesante, Dauri, es que estos imperios, según cuando se estudia la historia, tienen una etapa tardía, que es lo que se tiene como registrado de sus inicios. Luego viene la etapa media y finalmente viene la parte neoimperial. De hecho, en la etapa neoimperial es donde ellos aparecen en las escrituras interactuando con el pueblo de Dios. Eso es correcto, sí, porque estas naciones aparecen en Mesopotamia, donde históricamente comienza la civilización de los seres humanos. Cuando Hammurabi tiene un imperio babilónico, pero ese bueno, pues ahora que tú mencionas Hammurabi, precisamente eso está en la etapa media del imperio babilónico. Y algo interesante es que vamos como a hacer una deducción aquí, que es algo hipotético, pero generalmente cuando el rey o el gobernante principal de una nación termina falleciendo, el poder, en lugar de fortalecerse, entra en una etapa de división intestina, división interna. Algo que pasa según la cadena profética de Daniel 7 con el imperio griego, que una vez el rey primero fallece, se divide en cuatro partes por la competencia interna de 4 generales que se dividen, que pelean por el control completo del imperio. Yo creo que algo parecido pasó con Babel y Asiria, aunque fueron fundadas por el mismo gobernante Nimrod o rey. Resulta que con el tiempo, desde su mismo comienzo, tanto en la etapa tardía o primera como media y posteriormente en la parte neoimperial, hubo una competencia y luchas internas en ellos que nunca se detuvo. Por momentos Babilonia dominaba a Siria, por momentos Siria dominaba a Babilonia. De hecho, cuando Sennacherib aparece en la historia de Asiria, Babilonia era un estado vasallo de Asiria. Sí. Pero posteriormente Asiria termina desapareciendo bajo el influjo de Babilonia, y Babilonia en ocasiones se unía a los persas, a los medos, para luchar contra Siria. Así que se produjeron divisiones, pero de alguna manera, aunque Asiria alcanzó un estado de poder muy elevado, a Babilonia era que le esperaba la mayor etapa de gloria. De hecho, aparece en su etapa neoimperial a la altura de Isaías capítulo 13. Esos son unos detalles muy interesantes que es bueno conocer de la historia. Eso es correcto. Gracias. Entonces, gracias por presentar ese detalle. Sí, pensando en Daniel, específicamente donde están la representación de los grandes imperios. Sí, entonces allí pues vemos cómo ahora es Dios que toma ese control, y hasta ahora todo el engranaje de la Biblia se ve marcando en el pueblo de Dios, en Israel. Pero ahora toma un asunto un poco diferente. Ya desde Isaías, estamos hablando que Isaías profetizó mucho antes de que viniera el imperio de Babilonia, que viniera el imperio de Siria. Muchísimos años antes. Muchísimas décadas. Y ya Isaías hasta mencionó a Ciro por nombre, cuando ni siquiera Babilonia había llegado. 100 y pico de años antes. Sí. Incluso cuando introduce a Babilonia, introduce también un oráculo, una profecía de su destrucción y el castigo divino. Perfectamente, cómo iba a pasar, el asunto de cómo iba a secar el río, quién vendría y todo eso. Cuando vemos a la Biblia, entonces, nos damos cuenta ahora que los imperios que van a seguir de Babilonia en adelante, al parecer, Dios los usa y los presenta de forma directa, como si Dios estuviera usando esos imperios, Héctor.
Por ejemplo, en cuanto a Babilonia, ya Dios habló a Jeremías, por ejemplo, y cuando Jeremías, Dios le da la profecía debido a la desobediencia de Israel, de Judá en este caso, porque recuerden, ya Siria había llevado cautivo al reino del norte, ahora quedaba el reino del sur, que es el reino de Judá. Y allí Dios le dice a Jeremías en el capítulo 27 algo interesante. Mira lo que dice acá. Ahora yo he puesto, versículo 6, todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo la he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Asimismo, Ciro en el libro de Isaías pasa a ser un siervo de Dios que está ejecutando su voluntad. De manera general, Dios establece a las naciones y las hace caer también. Claro. O permite su caída. Y de manera particular puede escoger a gobernantes específicos que, aunque no reflejen su carácter, Dios lo utiliza como siervo suyo para hacer una obra. Y esa dinámica de control divino sobre la historia, Dauri, es algo inexplicable para nosotros. De hecho, ese Nabucodonosor que ahí en Jeremías está siendo llamado mi siervo, en Isaías 14 representa al ángel caído, a Satanás. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Y algo interesante, algo que quiero mencionar, Héctor, es el hecho de que, bueno, Babilonia surge en oposición a Dios. Sí. Génesis 11. Pero ahora estamos mirando que Dios está usando a Babilonia con un propósito especial, y específicamente al rey Nabucodonosor con un propósito especial. Y en el libro de Daniel nos vamos a encontrar con varias cosas. Es que en este contexto, Dauri, Babilonia como poder y Nabucodonosor como gobernante, siervo de Dios, es un instrumento del juicio divino contra los pecados de Judá. Oh, claro, como anteriormente lo fue el imperio asirio para Israel, como instrumento de castigo para las 10 naciones del reino del norte de Israel. Ahora bien, en ese evento o en esa circunstancia, lo que notamos es que también la Biblia menciona que Babilonia se excedió en el castigo a Israel. Ahora Babilonia va a ser castigada. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, cuando vamos a Daniel, en el capítulo 4, ¿qué ocurre en el capítulo 4? La interacción de Dios con Nabucodonosor, que luchó tanto hasta que Dios tuvo que hacer algo con él mismo para que reconociera a Dios, es el mismo Nabucodonosor que ahora da un testimonio público. Y lo interesante ahora es que ese testimonio llega al imperio entero. O sea, lo que no pudo hacer Israel en por las circunstancias, o ciencia, lo que sea, ahora Dios lo hace con Nabucodonosor, alguien que se arrepiente y manda a todo el imperio a que reconozcan al Dios del cielo, al Dios de Israel. De modo que ahora que tú mencionas eso, Ciro también fue otro tipo de gobernante que cuando conoció el propósito de Dios y que Dios lo había nombrado por nombre en las escrituras proféticas, también él decidió cumplir el propósito del Dios de Israel. Eso no quiere decir que Ciro terminara convertido en un siervo de Dios como lo fue Nabucodonosor, porque no tenemos un registro de eso. Pero es interesante, Dauri, que Ciro es precisamente el rey que en la historia de los reyes antiguos se considera como la epítome o la expresión máxima del rey justo. Sí, eso es correcto. De hecho, cuando Babilonia cayó, fueron los babilonios que ya le estaban pidiendo a Ciro que viniera y los conquistara. Ellos querían ser siervo de ese rey. Interesante. Ahora, hay algo que vemos en la historia, especialmente de Babilonia, y es que en la conducta de Babilonia siempre es una conducta que juega a ser Dios. Génesis 11 juega a ser Dios. Daniel capítulo 3, capítulo 2 juega a ser Dios, capítulo 5 juega a ser Dios, y al final en Apocalipsis vemos otra vez a Babilonia que juega a ser Dios. Hay una relación agridulce entre Babilonia y Dios. Al final Dios termina reinando y haciendo su voluntad e imponiéndose
sobre lo que Babilonia quiere hacer. Desde el mismo principio, los escritores bíblicos van construyendo una narrativa con el reino de Babilonia. Ujú. Y Babilonia va evolucionando para terminar convirtiéndose en el símbolo de la apostasía, del mal, del pecado y de la oposición a Dios. De hecho, en Zacarías, la maldad es tomada y se dice, llévala a Sinar, a su lugar, porque Sinar precisamente se convirtió en el lugar de la maldad. Dari, el tiempo se nos ha terminado. Sí, pero quiero mencionar, yo sé que se nos va a terminar el tiempo ya, pero tengo un pensamiento aquí que quiero dejar. Yo sé, no te preocupes, vamos a tomar 2 minutos por lo menos más, 2 minutos más. Los demás imperios que siguieron, el imperio medo-persa, que ya hemos visto como Dios mismo, pues ya había mencionado a Ciro, el imperio griego, cuando se traduce la primera vez la Biblia al idioma griego, es durante ese imperio, y después el imperio romano. Si tú notas, cada uno de esos imperios subsiguientes, después, digamos, de Medo-Persia, la influencia de Grecia fue una influencia tan poderosa que hasta nuestros días la tenemos de forma muy incidente. Alguien dijo que el pensamiento occidental es una nota de pie de página de la filosofía griega. Óyeme, eso es interesante. Sí. Buena frase. Y después el Imperio Romano, que duró 400 y tantos de años. Bueno, todavía el Imperio Romano existe, solo con otra forma. Pero el imperio que más duró como imperio, como poder político, fue el Imperio Romano. Y nos damos cuenta que sí, gobernó a puño de hierro el mundo conocido del entonces. La forma de gobierno que tenemos hoy día, la política, nuestra filosofía, todo está envuelto en el griego y en los romanos, el imperio griego y el imperio romano. Cada uno de esos tuvo una incidencia y todos ellos, si tú te das cuenta, Héctor, siempre se mencionaron y siempre, aún hasta el final, van a tener contacto con el pueblo de Dios. Bien, hemos llegado al final, Dauris. Yo tengo un pensamiento que quiero leer porque hicimos una pregunta al principio. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esto para la fe? Porque hasta aquí de pronto parecería que podemos conocer mucha historia, pero ¿y qué tiene eso que ver conmigo? O como me dijo alguien en una ocasión, ¿con qué se come eso? Sí. ¿Cómo yo paso eso a la experiencia? Miren, esto muestra que Dios no está ausente de la historia humana, que la historia humana misma no está como un caballo corriendo sin control por el escenario del tiempo. Hay un propósito, un plan que se está tejiendo. Y aún en medio de los teremenejes de la historia y de los eventos humanos, de los juegos y contrajuegos, hay una mano poderosa que está por encima llevando todo esto para la fiel ejecución de sus sabios propósitos y el establecimiento de su reino eterno. En Profetas y Reyes, página 336, la autora adventista Elena de White dice lo siguiente: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían dominados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los intereses humanos, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordia, que cumple silenciosa y pacientemente los designios de la voluntad de él. No estamos solos, no estamos sujetos a los caprichos de un partido o de otro, de una ideología y otra, que de pronto parece determinar el curso de acción. Lo cierto es que los agentes del ser todopoderoso están involucrados en esta lucha cósmica entre el bien y el mal y están moviendo los hilos para que, no de manera predeterminada, sino de dominio histórico, Dios termine ganando en su infinita sabiduría, que de hecho siempre le permitirá encontrar una manera para que el bien triunfe al final. Dauris, ¿qué le diría al final a nuestros amigos? No tienes nada que temer, porque así como Dios tiene la historia del mundo en control, puede tener el control de la historia de tu vida si tú le das ese control a él. Amén. Amén. Será entonces hasta la próxima entrega. Hasta la próxima. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.